Bueno, muy buenas noches. Entramos pues a la recta final de este nuestro curso Filosofía de la Mente. Mi nombre es Víctor Andrés Torres. Paso a hacer la sustentación de este último módulo. Qué pena. Allí la tos y la parte de la gripa. Bueno, ya en este tercer componente pues vamos a entrar a ver lo que es la problemática de la conciencia y de la intencionalidad, con todo lo que hemos visto, recogido, diferentes posturas. Entrar, diría yo que como a lo más esencial, como al quid de la cosa, de la materia que estamos viendo, ¿sí? Porque estamos ya tocando como ese nervio central que va a ser bastante problematizador, inacabado y casi que tendiendo al infinito porque estamos hablando de la mente, de la conciencia, de la manera de pensar. O sea, estamos entrando en un tema muy vasto, muy gigante, pero que desde la filosofía de la mente vamos a entrar pues en materia lo que nos compete. Pero es un tema apasionante por lo que podemos ver cuando se trata de nuestra mente. Bueno, ¿por qué hablamos de problema? Precisamente iniciamos la sustentación de esa manera. ¿Por qué se habla de problema? ¿Por qué hablar de la conciencia, de la intencionalidad y de todo lo que compone el pensamiento es problemático? Porque estamos hablando de algo que no tenemos como la manera exacta, medible, tangente, sino como nos gusta a nosotros los seres humanos, que podamos tener todo patentico, no, estamos hablando como si fuera de otro reino, el reino mental, si se le pudiera llamar, ¿sí? Tenemos el cerebro, tenemos los avances tecnológicos, claro, hay muchos avances, y desde lo que vimos como el punto principal de la materia, desde René Descartes, del yo, desde ahí obviamente ese fuerte impulso en esa materia, pero seguimos todavía en la problemática, así como hizo sus aportes Descartes, llega hasta un punto, hasta un límite, y a partir de ahí pues da propuestas, lanza especulaciones o supuestas respuestas para cuadrar lo que supuestamente pensó, entonces por eso es problemático, porque estamos entrando en una materia que, que no la dominamos del todo. Todavía nos falta mucho, pero entonces básicamente tenemos estos dos componentes. ¿Qué le pertenece al campo de la neurociencia? Bueno, pues, ¿qué le pertenece propiamente al campo de la filosofía? En la neurociencia, una rama pesada va a tratar pues básicamente de lo que es el sistema nervioso, todo lo que le va a competir a ella es explicar las condiciones neuronales que hacen posible las funciones del cerebro de percibir, de conocer las partes afectivas, volitivas, todo esto va a entrar aquí. Es aquí en donde se ubica esos estudios que uno escucha que el hemisferio izquierdo, que el derecho, que controla esa parte, que todo eso es lo que vemos propiamente aquí, ese es su campo fuerte. Pero ya en lo que corresponde a la parte de los conceptos, a las preguntas conceptuales, al pensamiento, a la imaginación, a todo lo que tiene que ver pues con esta parte que ya se sale de las manos porque no es material, ya entra en el campo de la filosofía, que es la que va a explorar todas estas alternativas. Entonces entramos en materia, ¿sí? Básicamente, mediante el proceso del estudio se nos van a dar tres posturas de todo lo que va a tratar esta parte de la conciencia. Muchas se mencionan, ¿no? Voy muy con el monismo de que no es que haya un dualismo, eso, ¿no? Sino que somos una unidad, somos conscientes, somos nosotros quienes que tenemos intenciones, creencias, una unidad de eso. Pero aquí tenemos algunas posturas que va a ser el conductismo, el emergentismo y el materialismo, ¿sí? El conductismo, pues, son las teorías que pretenden explicar la existencia de la conciencia
y su naturaleza a través del comportamiento. A su vez van a existir dos tipos, que es el conductismo corpóreo, que es el que hace alusión a la conciencia a través de los comportamientos del ser humano. Aquí iniciamos diciendo que esto es problemático porque todas las posturas, todo lo que se menciona aquí va a tener su problemática, no va a tener algo exacto acabado. Aquí, por ejemplo, el problema va a ser que reduce la conciencia del comportamiento. No puede ser así del todo. Y por otro lado tenemos el lingüístico, donde básicamente sin el lenguaje no se puede afirmar la existencia de la conciencia. Se necesita de ese vehículo, la, el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es indispensable aquí. También tiene sus problemas porque pues mediante la conciencia va a decir que es darse cuenta, identificar qué, descubrir qué, ser capaz de. Entonces todo se le va a atribuir al lenguaje y va a haber cosas que no son del todas así. Tenemos como representantes a Bennett y Hacker en este campo y Riley y Kenny que van a ser los que se muevan en esta postura. Tenemos el emergentismo serliano. Bueno, primero, ¿quién es John Searle? John Searle es un gran filósofo contemporáneo de Estados Unidos, muy conocido pues por sus trabajos y contribuciones a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la mente y de la conciencia. Este hombre va a proponer un emergentismo naturalista, el cual sugiere que la mente, en especial la conciencia, es un producto de emergencia, surge, como lo vemos ahí en la imagen, ¿sí? Surgen bueno, pues surge valga la redundancia, florece pues emerge del cerebro todo ser que tenga un cerebro y un sistema nervioso determinado parecido al nuestro. Listo, ahí se va. Es, es algo que, claro, como estamos, o sea, está el compuesto material, todo lo que le compete al cerebro, sus funciones básicas, principales y más complejas, pero ya la parte de la conciencia es algo que surge, fruto de todo eso lo que está compuesto materialmente, emerge, digámoslo así, algo inmaterial que se sale del campo de lo que vamos a entrar al otro extremo de la postura, que es el materialismo. Ese sí se reduce a lo material por Daniel Dennett, se reduce a lo científico, a lo biológico, a lo físico allí. Sí, la ciencia muestra que es el cerebro el que piensa, obviamente, pero ellos reducen todo al cerebro. La conciencia se reduce al cerebro y pues no es así. Por eso todo esto es problemático. Entramos a la intencionalidad. Intencionalidad se refiere a la cualidad de la mente de estar dirigida hacia algo. También la podemos entender como el contenido del pensamiento. Aquí también es clave este problema en cuanto a la intencionalidad. También John Searle es el que se mueve en este campo. No solo lo relaciona con el lenguaje, sino también con la acción. O sea, va enfocada en determinar lo que pienso, mi acción, va enfocada hacia las cosas, ¿sí? O sea que hace que mi mente, mi cerebro se enfoque en algo, tenga la intención de, ¿sí? Toda esta parte de dónde surge, de dónde viene. Sus características están en el campo de los estados de la mente, subjetiva, es física y pues posee estas propiedades lógicas que le son propias de su naturaleza. Y finalmente tenemos dentro de este campo lo conceptual y no conceptual eh, con respecto a la intencionalidad, sí, porque pues es la parte de asignar esas funciones. Le va dando una jerarquía a lo que necesita el cerebro y el cerebro sabe, la mente, la conciencia sabe en qué enfocarse, la intencionalidad. Y cerramos con esta parte, sí. Partimos de un principio y es que las funciones mentales tienen una base representacional. Se habla mucho del cerebro como una máquina y claro, por la cantidad de conceptos de las en las que trabaja, el sustrato. Sí, entonces esta parte también es como compleja porque pues se asemeja a un procesador de símbolos. ¿Sí? Entonces tenemos dos posiciones, la proposición y la imagen mental.
La proposición, ¿qué es? Es el contenido abstracto o el enunciado, de un enunciado, perdón. Así lo afirme, lo niegue, independientemente del idioma, esa es la proposición. El gato es blanco, así se ponga en otro idioma, ahí está lo que es la proposición y ya se mira pues si es verdadera o falsa. Entonces es básicamente esa parte, ¿no? Son los objetos del pensamiento. Cuando pensamos, razonamos, creemos, todo eso son proposiciones que nos manda nuestro cerebro, la mente. Y otra parte, pues va a ser la imagen mental, que esta sí ya va a ser más sensorial, esta sí ya va a tener un carácter más perceptivo y es interno y va a imaginar cosas de las cuales ya hemos tenido experiencia. Está el dilema de que imaginamos cosas que tampoco hemos visto ni sentido. Tenemos esa capacidad y por eso lo complejo eh, de tener como ese formato, lo que me lanza, esa imagen. Puedo estar pensando en mi casa, pero puedo estar en la playa, ¿sí? Entonces, eso es lo complejo de esta temática. Dejamos allí, muchísimas gracias.